Y efectivamente, como tú señalabas, este diálogo que vamos a tener es para hablar de las buenas noticias, del repunte de la economía nacional, de la estabilidad que a nivel global está siendo reconocida por varios países, por varias autoridades en el manejo económico que tiene actualmente Bolivia, un manejo exitoso en la economía, en la macroeconomía del país. Una breve retrospectiva de cómo el gobierno de facto nos dejó las finanzas públicas, la economía nacional. Posterior al golpe de Estado en noviembre de 2019, entre ese periodo, noviembre de 2019 y marzo de 2020, todavía no había pandemia, la economía iba desacelerándose de manera muy vertiginosa, muy rápida. Tanto así que ya en marzo de 2020, todavía sin pandemia, en Bolivia, ya la economía ya no crecía, ya no había actividad económica con crecimiento, con aumento de la actividad de empleo, ingreso y producción. Entonces ya la economía se encontraba en una situación crítica sin la pandemia. Cuando llega el fenómeno de los contagios del COVID-19 a Sudamérica y obviamente a nuestro país, ahí hay que hacer énfasis rápidamente en que los que estaban manejando la economía en ese momento decían que la economía se estaba desacelerando por el tema referido exclusivamente a la pandemia. Fue la mejor excusa que ellos utilizaron para establecer de que la economía, no solo en Bolivia, sino en muchas partes del mundo, se había paralizado y detenido. Eso es cierto en el sentido de que en varias economías se había paralizado, pero el estado de partida de donde comenzó el fenómeno no era el mismo. Eso significa, en palabras simples, que ya la administración del gobierno de Áñez ya había llevado a la economía a una situación desastrosa y obviamente lo que hizo la pandemia y la cuarentena mal administrada fue empujar la economía a un abismo, ¿no? A un despeñadero. Y la economía cayó en su peor momento a una variación negativa de 13%. Nunca se había visto números de esa magnitud en caída en varias décadas. Terminamos con una variación negativa de 8,7 en 2020. Y de ahí nos llevó a todo el gabinete del presidente Luis Arce a implementar varias medidas, tanto en el plano sanitario como en el plano económico. En el plano sanitario se proveyó de pruebas rápidas, diagnósticos rápidos, pruebas PCR, pruebas antígeno nasales, por más de 4 millones de pruebas, más de 23 millones de recursos para las gobernaciones y municipios para que atiendan el COVID-19, varias medidas de oferta y de demanda que han permitido a la economía nuevamente salir adelante. Tanto así que el 2021 hemos crecido 6,1% y hoy la economía sigue reconstruyéndose, sigue aumentando el nivel de producción de empleo. La tasa de desempleo bajó del 11,6 en julio de 2020 a 5,3 en marzo del 2022. Es una disminución importante de personas que estaban desempleadas y ahora han conseguido empleo. Y tenemos el nivel de inflación más bajo de todo el mundo. En este momento, la inflación es el problema de todas las economías o de la mayoría de las economías del mundo. Estados Unidos con una inflación cercana al 8,3% ya a estas fechas. Brasil también, Chile de la misma manera, Perú, Argentina, Colombia, varias partes del mundo en Europa están sintiendo ese fenómeno y Bolivia tiene a la fecha, al 30 de abril, una tasa de inflación del 0,4%. Una inflación que no llega ni al 1%. Entonces la economía está estable, está creciendo,
tanto en producción y también en empleo. De esa manera disminuye el desempleo, y nuestra política social de redistribución del ingreso a través de nuestro bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy, están caminando de manera también paralela y apoyando a la economía nacional. Eso nos ha permitido bajar la pobreza y bajar la desigualdad. El modelo económico, social, comunitario, productivo, lo que prioriza es la demanda interna. Primero, abastecer el mercado nacional, el mercado interno, y la redistribución del ingreso. Entonces, si vemos las políticas que se han aplicado, tanto de oferta y de demanda, para aumentar la inversión pública, y que eso también se complemente con la inversión privada, el consumo de las familias, esto ha permitido que la economía vuelva a dinamizarse, y además la redistribución del ingreso a través de las políticas de transferencias condicionadas, que son el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, la renta de dignidad, el bono contra el hambre, que ha permitido el 2021 tener a varias personas recibiendo 1,000 bolivianos, y han sido más de 4 millones de personas que han tenido este beneficio, y les ha permitido mejorar y paliar temas del consumo. La devolución de las AFPs también ha ido en esa línea de la redistribución del ingreso, y todas estas medidas son resultado de la aplicación de una filosofía de manejar la economía con equidad social, pero apuntando a la parte productiva. Y esta es la aplicación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Hay que retrotraerse también un poco a la historia. El año 2007-2008 hubo una ola de especulación, agio en los alimentos, no sé si tú recordarás. Entonces, nuestro gobierno, en su primera fase, establece la creación de una empresa que acopie la producción, que subvencione los insumos productivos, y esta empresa se llama EMAPA. Entonces, nuestra empresa EMAPA, el año 2007, cuando se conforma, empieza a ir garantizando a los pequeños productores la compra de su producción a precios realmente importantes. La venta de insumos también subvencionados. Acopia maíz, acopia sorgo, acopia trigo, acopia arroz. Entonces, cuando hay desbalances, ingresa la empresa EMAPA y estabiliza los mercados, los precios que hay en momentos de turbulencia, de agitación, de especulación. Eso nos ha permitido hoy en la actualidad tener una garantía de que la producción de nuestros pequeños productores es comprada, se los incentiva a producir, pero también se garantiza el consumo en el mercado interno, y esto está permitiendo que los precios no se eleven. Decíamos que en una anterior entrevista en otros medios que había gran especulación en el tema del maíz. De hecho, recién este mes de junio que ha iniciado, también se cosecha maíz. Entonces, abril, mayo y junio son los periodos de cosecha, y ya se decía que no había maíz, es porque estaban acopiando algunos intermediarios de manera tal de aprovechar esta situación y vender o sacar el producto afuera del país. Se ha descubierto que hay más de 6 empresas que están ocultando y acopiando maíz. Entonces, la EMAPA y el Viceministerio de Defensa al Consumidor son medios para tratar de estabilizar la provisión de este insumo clave para la producción de pollo, para la producción de carne de cerdo, para otras industrias importantes alimenticias en el país. Entonces, nosotros vemos que la acción de la EMAPA y también la acción del
del Viceministerio de Defensa del Consumidor da los efectos buscados para estabilizar los precios y dar la seguridad alimentaria que el país requiere. Bueno, hay que caracterizar de que el nivel de reservas ha ido disminuyendo hace un par de años atrás, y aquí hay que señalar que el año 2020 hubo una caída muy fuerte en el gobierno transitorio y de facto de Áñez, con una caída de más de 1.500 millones de dólares. Nosotros hemos estabilizado esta situación en el gobierno del presidente Luis Arce, de manera tal que ahora tenemos un nivel de variación de estas reservas en aumento y se han estabilizado en un valor cercano a los 4.700 millones de dólares, que son un nivel de reservas aceptable para importar por más de 4 meses, y tenemos también la perspectiva de que esto va a ir aumentando porque la renta petrolera en el segundo semestre, los proyectos productivos de sustitución de importaciones también van a ahorrar en el uso de las divisas. Por lo tanto, en esa área estamos optimistas de que nuestro nivel de reservas va a ir aumentando. Y en términos de la deuda interna y deuda externa, podemos hablar principalmente de la deuda externa. Decimos que este nivel es aceptable, estamos con un nivel de 30,9% respecto al tamaño de la economía. Ese es el nivel de endeudamiento. Es decir, si comparamos con el ingreso que cada año el país, su endeudamiento es cercano al 30%. Es decir, que hay un margen que tiene todavía la economía, el gobierno nacional, para endeudarse. Pero el endeudamiento, ¿a dónde va, Natalie? Va a la inversión pública, a proyectos productivos, a proyectos de infraestructura. Entonces, por lo tanto, es una deuda responsable que luego nos devuelve recursos e ingresos.